Saludos, Dios los bendiga en este día. Estamos con Zacarías, capítulo 12 al 14. En estos capítulos vamos a ver cómo Dios nos habla a nosotros los cristianos acerca de las cosas que han de suceder, no solamente en la iglesia en sí o en el reino de Dios o con Israel, sino también con nuestras propias vidas. Vamos a ver algunos versículos de estos 3 últimos capítulos de Zacarías y vamos a hablar acerca de ellos. Acá tenemos Zacarías 12:2 que dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Esto nosotros lo podemos entender desde el punto de vista profético y podemos entender que Jerusalén históricamente siempre fue una copa que nadie quiso beber. Nosotros los cristianos también somos una copa que nadie quiere beber. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jerusalén, en su lugar geográfico, siendo pueblo escogido por Dios, siempre fue una molestia para los pueblos vecinos. También nosotros, hoy en día, cuando Dios nos pone en una familia, cuando Dios nos pone en un barrio, en una zona o en un país, también a nosotros como cristianos se nos ve como algo molesto, así como Israel fue molesto, como Israel fue un obstáculo y como Israel fue mal visto también por los pueblos vecinos que estaban allí a su alrededor. Recordemos la gran lucha que tuvo Israel, que tuvieron las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, contra todos los vecinos, los países vecinos. Así también nosotros los cristianos tenemos grandes luchas contra aquellos que nos rodean, no solamente los que nos rodean, que son vecinos nuestros, sino también aquellos que nos rodean en nuestra propia vida. Así es la vida del cristiano, tal y cual es la vida de Judá y la vida de Israel, tal cual fue la vida de este pueblo. Dice también así en el versículo 3: Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. Bueno, acá también tenemos algo que veníamos diciendo hace un momento. Nosotros, a lo mismo que sucedió con Judá y con Jerusalén, con Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, también venimos a ser piedras en el reino de Dios. Sabemos que una piedra en el reino de Dios es un reino de poder, es un reino de gloria. Nosotros somos piedras espirituales en el reino de Dios. Israel, Judá, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur también son piedras espirituales, en el sentido de que aquellos que nos ven siempre quieren sacarnos de sus caminos, una piedra que hay que sacar hacia la orilla, hacia el costado. También nosotros los cristianos muchas veces somos molestias, somos obstáculos, somos personas no gratas para aquellos que andan en la idolatría, aquellos que andan en la injusticia, aquellos que andan en la mentira, en la perversidad y en el error. Para aquellos que practican la brujería, el curanderismo, la hechicería, somos piedra que quieren sacar de su camino. Israel siempre fue una piedra para los babilonios, Israel siempre fue una piedra para los egipcios, para los asirios, para todos aquellos que estaban en la costa contra los filisteos. Los filisteos también tuvieron a Israel como piedra pesada, siempre quisieron sacarse al pueblo de Dios de encima. También nosotros, en nuestros barrios, en nuestras familias, muchas personas quieren sacarnos de encima de nuestras vidas, de sus vidas. Pero bueno, estas cosas suceden y han de suceder en el mundo. El reino de Dios es una gran piedra pesada que muchos quieren sacársela de encima. Y los que se la quieren sacar de encima son aquellos que andan en malos caminos. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Mira, hermano querido,
así como Israel, así como en la época de Zacarías, podemos decir nosotros que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, que Él nos ayudará siempre. Israel tenía la fuerza en su corazón y la fuerza se la daba su Dios. Nosotros, aunque parecemos débiles como cristianos, también nuestra fuerza la tenemos en Dios. Dios es nuestra fuerza. Nuestra fuerza no es un hombre, no es un ser humano, nuestra fuerza no es ayuda humana, nuestra fuerza no es socorro humano. Nuestra fuerza viene de lo alto, nuestra fuerza interior, nuestro poder interior, nuestro dominio propio y todo lo que nos lleva adelante, lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos alienta, viene a través del poder de Dios que desciende de lo alto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 10 del capítulo 12 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo mismo pasaba con Israel. Recordemos aquel momento cuando allí, 2000 años atrás, a Jesús le llevaron y le crucificaron. Muchos le vieron, cientos de personas le vieron a él, cómo le crucificaban, cómo le castigaban, cómo herían su costado, cómo salía agua y sangre de allí, del costado de su cuerpo. Y esta sangre nos limpia a nosotros de todos los pecados, y esta agua nos purifica nuestras vidas y purifica nuestros corazones. El espíritu de gracia y el espíritu de oración es el que a nosotros los cristianos nos va a llevar a la victoria. Es el que a nosotros los cristianos nos va a dar la fuerza para seguir adelante. La casa de David, Israel, deberá entender esto, lo deberá comprender porque Dios así lo ha establecido. El espíritu de gracia, la gracia de Dios, su amor infinito, su amor eterno en aquella cruz, dando su vida por todo Israel, por el pueblo judío. En algún momento, en algún tiempo de la historia más adelante, veremos a un reino de Israel que será un reino de cristianos. Todo Israel será cristiano, todo Israel serán hijos del Señor, y todo Israel creerá y recibirá a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su corazón, tal como anhelaba Pablo. Pablo era celoso de su pueblo y él creía de que su pueblo podía entregarse de corazón al Señor. En un tiempo no muy lejano, todo Israel, todo aquel país, aquella zona allí, en la zona de Palestina, recuperarán sus posesiones, tal como Dios le prometió a Abraham, que toda aquella tierra será de los judíos. Entonces los judíos se volverán al Señor y Salvador Jesucristo, y todos creerán en Él a través de la fe. Será un gobierno, un pueblo, un país de cristianos, y a partir de aquel momento, con más razón, Israel será una piedra pesada. Israel será una gran piedra que todo el mundo querrá sacarse de encima. Imagínate, vos, hermano querido, un país de cristianos, un país lleno de hijos de Dios. Nosotros también debemos entender esto. La oración es lo que nos va a llevar a la victoria. La oración, hay que orar, orar y orar, y decirle al Señor y contarle al Señor todos nuestros problemas, que Él nos va a fortalecer. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Nosotros tenemos la obligación de orar, porque si no oramos, hermano querido, las cosas van a ser más difíciles en nuestras vidas. Israel debía orar, Israel debía buscar y mirar a aquel a quien traspasaron, siempre puesto los ojos en Cristo Jesús. Los judíos han de mirar a Jesucristo en aquella cruz. Los judíos han de creer en Él a través de la fe, en ese Jesucristo que fue crucificado, en ese Cristo que fue herido, en ese Cristo que derramó su vida en la cruz por ellos. Así también nosotros debemos entender de que el pueblo de Israel ha de avanzar a través de la humillación, ha de avanzar a través de la oración. Y a través de la oración en nuestras vidas, nosotros, Dios nos llama a pelear batallas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, principados y potestades en los lugares celestes. Por lo tanto,
todo lo que atravesamos en nuestra vida, nuestras luchas espirituales que tenemos y aquellas cosas que Dios nos llama a enfrentar, las debemos enfrentar con fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asidos de la palabra, estudiando las Escrituras, fortaleciéndonos en oración, en ayuno, santificando nuestras vidas y buscando siendo hijos de Dios agradables de su presencia. Así que, hermano querido, si queremos que el reino de Dios avance, se termine la idolatría, se termine el culto a los santos, a las imágenes, bueno, creamos que Dios puede hacerlo a través de la oración. Vamos a orar y pedirle a Dios que estas cosas sucedan. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Nosotros muchas veces, así como Israel cuando estuvo cautivo en Babilonia y estuvo cautivo en Asiria, seremos pasados por el fuego. El fuego purifica nuestros corazones. Cuando vienen los problemas en nuestras vidas, tenemos que entender que los problemas muchas veces son necesarios. Son necesarios los problemas en nuestras vidas, porque a través de los problemas el Espíritu Santo nos moldea. El Espíritu Santo nos da carácter, el Espíritu Santo nos llena de fe, y esa fe es necesaria para que podamos afirmarnos en los caminos del Señor, para que podamos creer. El fuego purifica nuestros corazones, así como el fuego purifica la plata y purifica el oro. Así pasó con los primeros cristianos, entregaron sus vidas, pasaron por fuego y murieron allí entregando y confesando que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Hoy en día tenemos que entender esto. Nuestro Dios ha prometido fortalecernos en la fe. Los problemas no son para que nosotros nos desanimemos. Los problemas son una vía para que nos fortalezcamos en la fe del Señor. Así que no le escapemos a los problemas. Enfrentémoslo con oración, con ayuno, creyendo que Dios nos va a fortalecer siempre. Versículo 14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, esto es una promesa tremenda que el Señor nos ha dado, su venida. Él vendrá a buscarnos, Él vendrá a estar con nosotros, a instaurar su reino eterno. Jesucristo ha prometido que volverá, y si Él ha prometido que volverá, sea que muramos o sea que vivamos, somos de Él somos. Así que esperémosle con todo el corazón, esperando que Él siempre va a cumplir sus promesas. Dios no es, como dice la palabra, hombre para mentir, ni tampoco es hombre para arrepentirse. Si Él prometió que volverá, no se arrepentirá, Él volverá. Si Él prometió que estará con nosotros a través de la oración, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con mi esposa, con tu esposo, con todos nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Jesucristo prometió ser el pastor de nuestras almas. Él prometió cuidarnos, Él prometió protegernos, Él prometió siempre escuchar nuestras oraciones, escuchar nuestras aflicciones, acompañarnos en el dolor, recordar que Él como pastor nos lleva sobre sus espaldas, nos visita, nos guarda, nos cuida, nos protege, nos cura. Todo eso hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuánto amor ha derramado Dios sobre nosotros, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bueno, esto es todo por hoy, hermano querido. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto, y espero que esto haya sido de muchísima bendición. De esta manera nosotros estamos terminando ya con el profeta Zacarías. Ya vimos los 14 capítulos y nos queda nada más que el libro de Malaquías para finalizar con los profetas. Así que te invito a que te unas a este canal. Saludo a aquellos suscriptores que se suscriben cada día. Ya hay más de 450 suscriptores, así que bueno, espero que tu suscripción también esté en este canal para que sigamos compartiendo la bendición del Señor. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.